4 hombres salieron al Valle Arena con un plan muy claro: parar a Luis Díaz como fuera. Uno lo conocía de toda la vida, de años entrenando juntos en Anfield. Otro le dijo no 3 veces seguidas. Un tercero se tiró al suelo para salvar un gol con el cuerpo en el último centímetro. Y el cuarto perdió los nervios y acabó con tarjeta amarilla por protestar. 4 contra 1. Y en el minuto 90 más 3, el colombiano de Barrancas recibió el balón, entró al área y la metió. Esto ocurrió el miércoles 22 de abril en el Valle Arena de Leverkusen. El Bayern Múnich ganó 2-0 y está en la final de la Copa de Alemania por primera vez en 6 años. Pero esta no es simplemente la historia de un gol en el tiempo de descuento. Al final de este video te voy a contar la historia que nadie está contando sobre este partido. ¿Por qué el Valle Arena tiene un significado especial para Luis Díaz que va mucho más allá del resultado de esta Copa de Alemania? Y también te voy a revelar cómo el Borussia Dortmund intentó cuestionar públicamente los números históricos de Díaz en redes sociales 2 días antes de este partido. Y cómo el colombiano les respondió de la única manera que sabe: sin palabras, sin declaraciones, sin polémica, con el balón en el fondo de la red en el minuto 90 más 3. Pero primero, los 4 hombres que salieron a frenarlo. Y cómo Díaz los destruyó a todos, uno por uno. El partido empezó bien para el Bayern. Al minuto 22, Harry Kane recibió dentro del área y pateó con fuerza. Gol. 52º tanto de la temporada en todas las competiciones para el capitán inglés. El abrazo entre Kane y Díaz que siguió a esa celebración recorrió las redes en segundos. 1-0 para el Bayern al descanso. El Leverkusen tenía 45 minutos para remontar ante su afición. El equipo de Xabi Alonso es un rival respetable. Es el equipo que la temporada pasada rompió la hegemonía del Bayern en la Bundesliga y se coronó campeón de Alemania. En su estadio, ante su afición, con la eliminación en juego, cualquier equipo se transforma. Y el Leverkusen intentó hacerlo en el segundo tiempo. Tuvo sus ocasiones. Manuel Neuer respondió con una parada clave en el momento más peligroso. Pero el Bayern dominó el partido durante la mayor parte del segundo tiempo. Tuvo 7 ocasiones claras que no convirtió. Mark Flecken, el portero del Leverkusen, realizó 8 paradas en total para mantener el marcador en 1-0. Y cuando el partido parecía que iba a terminar con ese resultado, llegó el 90 más 3. León Goretzka puso el balón en el área. Luis Díaz recibió en una posición perfecta, cara a cara con Flecken. Esta vez el portero no pudo. El balón entró limpio al fondo de la red. 2-0. Final. El Bayern Múnich está en la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín. El Valle Arena se quedó en silencio. Y Luis Díaz, con los brazos abiertos, miró al cielo en el mismo estadio donde 40 días antes lo habían expulsado con una roja que él guardó en silencio, sin decir una sola palabra en público. Pero lo que te voy a contar ahora sobre los 4 hombres que salieron específicamente a frenar a Díaz esa noche cambia completamente cómo se ve este resultado y lo que significa para el colombiano. El primero de los 4 es Jarell Quansah. Quansah no es un defensa cualquiera del Leverkusen. Es el defensa que entrenó con Luis Díaz en Anfield durante años de su etapa en el Liverpool. El que compartió vestuario con él. El que lo vio trabajar cada día en los entrenamientos del primer equipo. El que sabe exactamente hacia dónde va cuando recibe el balón por la izquierda. ¿Qué hace cuando encara al lateral? ¿Cómo acelera cuando tiene espacio detrás de la línea defensiva? Si hay alguien en el mundo que debería poder anticipar cada movimiento de Díaz en el campo es Quansah. Y aún así, en uno de los momentos más importantes del partido, cometió un error de control. Un descuido de un segundo donde la concentración se fue. Y Díaz se lo robó. El colombiano le arrebató el balón a su excompañero de Liverpool en el área del Leverkusen. Quedó completamente solo dentro del área con el arco de frente y el portero como único obstáculo. Disparó con veneno buscando el palo largo. Solo Flecken lo salvó. Solo el portero impidió que el hombre que más sabe de Díaz en el planeta viera cómo el colombiano
Le metía un gol en el mismo estadio donde todo se había complicado 40 días antes. El que más lo conoce no pudo frenarlo. Piénsalo un momento. El que entrenó con él durante años. El que tiene todos sus movimientos grabados en la memoria. El que debería poder anticipar cada acción antes de que ocurra. Y Díaz le robó el balón como si nada. Eso es lo que hace la diferencia entre un buen jugador y un jugador de élite. Que incluso cuando te conocen de toda la vida siguen sin poder frenarte cuando la determinación y el talento se juntan en un mismo momento. El segundo muro fue Mark Flekken, el portero neerlandés del Leverkusen, uno de los mejores porteros de la Bundesliga esta temporada. El hombre que estuvo a punto de convertirse en el protagonista de la noche, quitándole el relato a Díaz. Porque Flekken le dijo no. No una vez, no dos veces, 3 veces seguidas, minuto 16. Díaz recibe en banda, se perfila, saca un disparo con rosca al palo largo que tenía todo para entrar, y Flekken la saca con la yema de los dedos en una intervención de otro planeta. Segundo no, el mano a mano después del error de Quansah. Díaz solo dentro del área con el portero de frente, y Flekken se lo volvió a negar con los reflejos de alguien que esa noche decidió que no iba a dejar pasar nada. Tercer no. Minuto 91. Con el partido todavía al límite y el Leverkusen aún con posibilidades de forzar la prórroga, Díaz disparó otra vez buscando el ángulo. Flekken volvió a aparecer. 3 veces le dijo no al colombiano. 3 veces el mejor portero del Leverkusen se interpuso entre Díaz y el gol, con actuaciones que en cualquier otro partido hubieran sido más que suficientes para borrar al rival de la noche. Pero Díaz está hecho de otra pasta. Lo que hace cuando un portero le para un disparo no es desanimarse, es procesar, guardar, acumular. Cada no que Flekken le daba era combustible para lo que venía. Cada parada era un mensaje que Díaz recibía y convertía en determinación. Hay porteros que paran un balón y destrozan la moral del delantero. Y hay delanteros que absorben esas paradas y las convierten en el arma psicológica más devastadora que existe en el fútbol. Díaz es de los segundos, porque mientras Flekken celebraba cada intervención, creyendo que lo tenía frenado, Díaz seguía pidiendo el balón. Seguía disparando, seguía presionando, sin bajar la cabeza, sin protestar, sin rendirse. Y ese tipo de actitud tiene un peso psicológico brutal para cualquier portero, porque llega un momento en que el que ha parado 3 disparos empieza a preguntarse cuándo va a llegar el cuarto, cuándo va a llegar el que no puede parar. Y entonces llegó el 90 más 3, la cuarta, y a la cuarta Flekken no pudo hacer nada. 3 noes y un sí que valió la final de la Copa de Alemania. El tercer hombre que salió a frenarlo fue Edmond Tapsoba, el central burkinés del Leverkusen, uno de los defensas más físicos y más agresivos de toda la Bundesliga. Un jugador que en los duelos directos rara vez pierde porque tiene la fuerza, la altura y el timing aéreo para ganar prácticamente cualquier balón dividido. Y Tapsoba tuvo su propio momento de desesperación ante Díaz en el minuto 60 del partido. El Bayern atacaba por el lado donde Díaz hacía el daño. El colombiano vio el espacio, calibró el centro con precisión y mandó el balón al área perfectamente medido para la llegada de Kane. El capitán inglés llegó solo con el arco completamente de frente, con todo a su favor para marcar el segundo. Y entonces apareció Tapsoba. El central se lanzó al suelo en el último segundo, en una acción completamente desesperada. Sacó el balón debajo del larguero in extremis, a centímetros de que entrara. Eso es lo que genera Díaz en los mejores defensas de Europa cuando está en este modo. Los obliga a tirarse al suelo para salvarse. Los mejores centrales del continente echados en el césped del Valle Arena, salvando con el cuerpo lo que no pueden salvar con los pies ni con la técnica. Tapsoba acabó el partido con tarjeta amarilla. Nervioso, desesperado, buscando frenar a Díaz como fuera. No pudo, nadie pudo. Y el cuarto hombre que salió a cazarlo fue Alejandro Grimaldo, el lateral español del Leverkusen, uno de los mejores carrileros del mundo en este momento del fútbol europeo.
el jugador con más asistencias del Leverkusen en esta temporada, el hombre que tenía la misión específica de frenar el lado por donde Díaz iba a hacer el daño durante los 90 minutos del partido. Grimaldo es un jugador de élite que lo ha demostrado temporada tras temporada en la Bundesliga. Sabe leer el juego mejor que casi cualquier lateral de la competición. Sabe posicionarse, sabe cuándo atacar y cuándo defender. Sabe gestionar los momentos de presión alta sin perder la concentración. Y esta noche ante Díaz acabó perdiendo los nervios. El árbitro le sacó la tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral durante el partido. Grimaldo, uno de los laterales más experimentados y más equilibrados emocionalmente de Europa, protestando al árbitro en el Valle Arena, descolocado, frustrado, fuera de su zona de confort. Eso también lo hace Díaz sin necesitar tocar el balón. Saca a los mejores de su sitio, los hace perder la concentración y la calma que los define, los hace protestar, los hace desesperarse. Grimaldo con amarilla, Tapsova con amarilla. El Leverkusen entero desquiciado, intentando frenar a un hombre que en el 90+3 les clavó el puñal definitivo. Y ahora viene el dato que prometí al principio. La historia de cómo el Borussia Dortmund intentó cuestionar los números de Díaz en redes sociales y lo que pasó a continuación. Hace 2 días el Bayern Múnich publicó en sus redes sociales el récord histórico de Luis Díaz en la Bundesliga, primer jugador en la historia en conseguir 13 o más goles y 13 o más asistencias en una misma temporada de la Bundesliga, desde que Opta recopila datos estadísticos detallados de la competición. El Bayern lo publicó con orgullo, y el Borussia Dortmund respondió públicamente. Sacaron las estadísticas de Jadon Sancho en la temporada 2019-2020, 14 goles y 16 asistencias. Y escribieron: estoy extremadamente confundido, cuestionando el récord de Díaz, cuestionando sus números, delante de toda Alemania, delante de toda Europa, 2 días antes del partido de Copa. Y Díaz guardó silencio. No dijo nada, no respondió. Mientras el Dortmund debatía estadísticas en redes sociales, el colombiano se preparaba para lo que vendría en el Valle Arena. Porque esa es siempre la respuesta de Díaz. No son palabras, no son declaraciones en ruedas de prensa, no son polémicas en redes sociales. Es el balón en el fondo de la red en el minuto 90+3, con el Bayern clasificado a la final de la Copa de Alemania. Eso es lo que Díaz le respondió al Dortmund, al mismo tiempo que le respondía a Quansah, a Flecken, a Tapsova, a Grimaldo, con una sola jugada, con un solo gol. Fuera del debate técnico sobre qué temporadas incluye Opta y cuáles no, lo que nadie puede discutir son los números de Díaz en esta temporada del Bayern Múnich. 25 goles en todas las competiciones, 20 asistencias, 43 partidos, segundo máximo goleador del equipo detrás de Kane, más goles en una sola temporada que los registros históricos de Arjen Robben y Frank Ribery, 2 de los extremos izquierdos más brillantes que la Bundesliga ha visto en su historia. Y la semana que Díaz acaba de vivir no tiene precedentes en el fútbol colombiano. El miércoles 16 marcó el gol del 89 contra el Real Madrid, que clasificó al Bayern a las semifinales de la Champions. El domingo 19 dio 2 asistencias en el partido del título de Bundesliga, y el miércoles 22 marcó el gol del 90+3 en el Valle Arena. 3 partidos decisivos en 6 días, 3 contribuciones directas en los 3. Esa secuencia de actuaciones es exactamente lo que separa a los jugadores importantes de los que pueden ganar el Balón de Oro, y esto nos lleva a la historia que prometí al principio, la que da el significado más profundo a esta noche en el Valle Arena, la que nadie está contando. El Valle Arena de Leverkusen no era un estadio cualquiera para Luis Díaz esta noche. Era el mismo estadio donde hace exactamente 40 días el árbitro le mostró una tarjeta roja por una supuesta simulación que dejó al Bayern con 10 jugadores en un partido de liga que el equipo igual sacó adelante. Una roja que muchos consideraron injusta. Una roja que Díaz guardó en silencio sin decir una sola palabra en público durante 40 días. Sin declaraciones, sin gestos, sin nada. Y esta noche volvió al mismo estadio, con los mismos jugadores enfrente,
con la misma afición. Y el mismo jugador que intentaron callar con una roja fue el que sentenció el partido en el 90+3 para mandar al Bayern a la final de la Copa de Alemania. Eso no se llama venganza, se llama clase. La clase de quien no necesita hablar porque el campo siempre habla por él. El Bayern Múnich tiene ahora 2 títulos en el bolsillo esta temporada. La Supercopa de Alemania al inicio, la Bundesliga conquistada el domingo 19, y 2 finales más por delante. La Copa de Alemania el 23 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín, y la Champions League, con la semifinal contra el PSG el 28 de abril, y la posible final en Budapest el 30 de mayo. El triplete es la posibilidad que convierte esta temporada en algo que el Bayern Múnich nunca antes había logrado, y también convierte a Díaz en el segundo colombiano de la historia en ganar el triplete después de Iván Córdoba con el Inter de Milán de Mourinho en 2010. El PSG que espera en la semifinal de Champions es el campeón vigente de Europa, el equipo que eliminó al Liverpool 4-0 en el global esta temporada. No es un rival sencillo, pero el Bayern que llega a esa semifinal acaba de demostrar en 3 partidos en 6 días que tiene el carácter, el talento y la mentalidad ganadora para competir contra el mejor rival posible. Con Kane marcando 52 goles en la temporada, con Olise desequilibrando por la derecha y con Díaz apareciendo en el 90+3 cuando el partido lo necesita. Mientras el Dortmund debate estadísticas desde el sofá, Díaz sigue acumulando goles en los partidos que importan. Ese es el único argumento que necesita. La historia de Luis Díaz y el Bayern Múnich en esta temporada es también la historia de cómo un jugador puede transformar completamente la percepción que una ciudad tiene de él en el plazo de 9 meses. Múnich lo recibió con dudas, con la comparación inevitable con Sadio Mané, con los aficionados que preferían fichajes más jóvenes y con más proyección de mercado. Y 9 meses después, Múnich tiene a ese mismo jugador marcando en los 90+3 en el Bay Arena con el Bayern a la final de la Copa y a una semifinal de la Champions League. Quansah no pudo frenarlo. Flecken le dijo no 3 veces. Tapsova se tiró al suelo. Grimaldo perdió los nervios. Y el Dortmund cuestionó sus números desde el sofá. Y Díaz a todos ellos les respondió exactamente igual. Con el balón, con el gol, con el resultado, sin una sola palabra de más. Colombia entera entendió esta semana lo que significa tener a Luis Díaz en la mejor forma de su carrera, justo antes del Mundial 2026. El 11 de junio empieza el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Y el Díaz que va a llegar a ese Mundial es el Díaz que en 6 días marcó en el Bernabéu contra el Madrid, dio 2 asistencias para el título de Bundesliga y marcó en el 90+3 en el Bay Arena para mandar al Bayern a la final de Copa. No hay manera mejor de llegar a un mundial que con ese currículum en el cuerpo y esa confianza en los pies. ¿Creen que hay alguien en Europa capaz de frenar a Luis Díaz cuando se pone en este modo, ese modo donde el portero le dice no 3 veces y él sigue pidiendo el balón sin bajar la cabeza hasta que en el 90+3 lo mete? Piensan que el Bayern Múnich puede ganar la Champions League contra el PSG el 28 de abril y llegar a la final de Budapest el 30 de mayo para completar el triplete que convertiría a Díaz en el segundo colombiano de la historia en lograrlo. ¿Y creen que el Balón de Oro de esta temporada tiene que ser una conversación seria sobre Luis Díaz después de esta semana el gol al Madrid, las 2 asistencias del título de Bundesliga y el gol en el descuento en el Bay Arena? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta semana de Lucho te dejó sin palabras. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. ¡Hasta la próxima!